Bien, Lorenzo, cuéntame y bueno, cuéntanos a la persona que nos pueda estar viendo, ¿cómo estabas, cómo estabas en el punto donde cuando me viniste a ver, ¿no? Cuando la primera vez que nos encontramos, ¿cómo estabas ahí, en ese punto? Pues mira, realmente yo llevo, diría que más de 4 años con los síntomas, con el dolor, por el cual siempre yo hago calistenia, entonces siempre he ido entrenando fuerza, entonces han sido todos estos años de un querer y no poder, ¿sabes? De querer entrenar fuerza, pero acabar siempre con malestar, incluso ya el simple hecho de estar colgado a la barra ya tenía malestar, entonces ya me cansé realmente de entrenar y no entrenar al mismo tiempo y fui cuando di con Eric y realmente hicimos la llamada y después de tantos años de fisio, de osteópata y de tantas cosas, nada me dio una solución, ¿sabes? Y realmente la explicación que me dio Eric me da mucho sentido porque a nivel biomecánico, a nivel biológico, yo pues sí me di cuenta, él me lo reconoció que yo tenía los hombros muy caídos y yo siempre tendía a sacar pecho. Entonces realmente estaba haciendo los movimientos que estaban dañando mi cuerpo ya de por sí. Entonces ya simplemente con conocer esta postura y saber cómo tengo que trabajar, ya realmente todo me ha merecido la pena porque ya sé cuáles son las bases, mis cimientos por las cuales yo tengo que trabajar a partir de. Total. Y antes de ahí, de ir ahí, o sea, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo ha sido el proceso y demás? ¿Cómo, ¿Cómo estaba? Es decir, ¿qué cosas hacías? ¿Qué cosas no podías hacer? ¿Cómo te encontrabas, digamos, en el punto de la calistenia? ¿Qué cosas, cómo estabas encarando la calistenia? ¿Podías entrenar a qué porcentaje? ¿De 0 a 100? Si 0 era pues nada de nada, ¿no? Y 100 es como antes de tener la lesión. ¿Cómo estabas entrenando ahí? Pues trataba de entrenar fuerza, pero yo había ciertos movimientos. Yo, por ejemplo, me colgaba en barra y yo ya, el brazo ya se me quedaba tonto. O sea, ya era inútil. Entonces, por eso te digo que al fin y al cabo quería entrenar, pero no podía. O sea, directa o indirectamente la limitación la tenía ahí. Entonces, a día de hoy, pues sí que es verdad que hago ciertos ejercicios, ya sea de calistenia o aquí en el gimnasio, que es donde estoy haciendo la rehabilitación, y tengo buenas sensaciones. Ya simplemente el hecho de estar en reposo, porque antes incluso en cualquier postura ya notaba una anomalía en el lado derecho con respecto al lado izquierdo. Hoy en día pues tengo más conciencia corporal y trato de hacer que el trapecio trabaje, abrir escápula y mantener la posición natural del cuerpo. Entonces, tengo buenos síntomas, lo que pasa es que es lo que os digo, son más de 4 años de dolor, entonces llevo con Eric muy poco tiempo, entonces no puedo esperar que todo se solucione en tan poco tiempo. Claro, Entonces, como toda la vida, pues requiere trabajo, constancia y demás. sin Pero duda. buenas sensaciones. Sin duda. Claro, al final son 12 semanas, más o menos, lo que hemos estado, arriba abajo, ¿no? Al final un poquito ligeramente más, ¿no? Por contratiempos, pero eso, unas 12 semanas. Y claro, como bien tú comentas tú, Lorenzo, al final todo tiene su proceso. Pues al final, cuanto más tiempo llevas, pues a veces, pues claro, los músculos necesitan fortalecerse de nuevo, hay ciertas posiciones que están muy viciadas, entonces requiere como poco a poco ir cambiándolas. Con lo cual, pues eso, estás en ese proceso. Y recuerdo que entrenabas ¿no? Puramente con gomas, ¿no? Porque no podías entrenar en sí con, yo qué sé, remos y todo eso en barra. La barra yo creo que casi apenas la tocabas, ¿no? Por así decirlo. Quiero recordar. Pues sí, yo diría que 5 o 6 meses antes de conocer a Eric, de conocerte, pues me cansé de la calistenia de decir, mira, no paso de seguir entrenando fuerza porque no hay ningún avance, simplemente cuando termino de esos entrenos, durante incluso cuando terminaba de esos entrenos, me notaba bastante malestar. Entonces ya me cansé de eso y dije, mira, pues me cogí con la típica coma de diferentes resistencias y mi objetivo era fortalecer toda la zona. Pues pasaron los meses, pasaron los meses y realmente no noté ningún avance. Entonces supe que ahí no estaba el proceso para sanarme. Entonces Claro, ya fue cuando después conocí a Eric y demás y empecé a conocer un poquito más mi cuerpo. total. ¿Y en qué, o sea, en ese punto de 0 a 10, cuánto tenías ahí
de dolor más o menos, es decir, de media? ¿Cuánto después de entrenar o mientras entrenabas? ¿Recuerdas más o Pues, menos a cuánto estabas? pues, cuando hacía calistenia o cuando estaba ya con la cama. Cuando hacías calistenia, cuando estabas ahí como más con las barras, para comparar, lo más parecido ahora, ¿sabes? Para tener la comparativa. El nivel de dolor, si el día es no poder mover el hombro o estar, pues te diría que un 7 fácil. Sí, porque los entrenos sí que es verdad lo he iniciado con motivación, porque a mí me gusta entrenar fuerza, o sea, tener la sensación de que está hecho un entreno bueno. Claro, Que al principio parecía que sí, aparentemente, pero ya una vez que yo ya me enfriaba, ya, ya era preocupante los dolores, incluso durmiendo, o sea, cuando me levantaba, el dormir de lado. O sea, la sensación, una vez que yo ya me enfriaba ese entrenamiento, el dolor era lo punzante. notabas. Y ahora, digamos, después de esta rehabilitación que hemos hecho, después de estas más o menos esas 12 semanas, ¿cómo estás ahora mismo de nivel de molestias, ¿no? De 0 a 10 también. Te diría que un 4 ¿Ok? podría oscilar entre un 3 y un 5 podría oscilar. Vale. Diría que un 4 aproximadamente. Ok. Y ahora mismo, o sea, comparativa, o sea, entiendo que también notas, o sea, ¿qué es lo que puedes hacer ahora para que la persona vea qué es lo que puedes hacer que antes no podías hacer para tener esa comparativa? Pues realmente, o sea, yo ya ahora que conozco cuál es el posicionamiento que mi cuerpo necesita, yo ya estoy trabajando a raíz de las bases. O sea, antes, por ejemplo, hacer flexiones, cosas así, notaba molestias. A día de hoy estoy haciendo flexiones, ya de nivel más alto hasta que quede en horizontal, pero por lo menos tengo buenas sensaciones, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que la zona la tengo débil porque es algo nuevo para mi cuerpo, pero puedo trabajar a partir de ello. Incluso las abdominadas, el simple hecho de subir el brazo, yo antes, el subir el brazo a mí yo notaba muchísimas molestias. A día de hoy puedo subirlo, ¿sabes? Y me encuentro mucho más natural y más sólido, ¿sabes? El movimiento. Entonces lo que te digo, son pequeños detalles, eso, para trabajar otro músculo, lo que sea, son sensaciones. Entonces, no puedo decir que estoy perfecto, porque si estuviera perfecto, lo primero es que no estaría en el gimnasio, estaría al aire libre. Pero, pero creo que es el camino. Sin duda, qué guay. Y antes, o sea, ¿cómo definirías cómo te encontrabas a nivel emocional, ¿no? En ese punto donde tú no podías, que no podías entrenar calistenia, no podías hacer lo que te gustaba, no podías meterle la caña o sea, intensidad, ni tan siquiera hacer los ejercicios, ¿no? En ese punto, ¿tú cómo te encontrabas a nivel más personal, ¿no? Digamos, más... eh, Pues sí, pues realmente eh, no veía luz, porque es lo que te digo, son muchos años de proceso, de trabajo, ves que no hay resultados, que no hay ninguna recompensa, entonces o sea, fui a manos de muchos profesionales, no me dieron solución, entonces estaba empezando a perder la esperanza. Entonces yo mientras tanto me autoengañaba intentando hacer calistenia y tal, pero no me llevaba a ningún lado. Y a día de hoy tengo muy buenas sensaciones, o sea, veo luz en ese túnel. Sé que es un trabajo que no es sencillo, que requiere eso, pero bueno, veo más luz, aunque hay una parte de mí que también o sea, me puede generar incertidumbre porque no pasa nada, ¿sabes? claro. Entonces, pero buenas sensaciones, o sea, por lo menos tengo todos los días con la intención de fortalecer, de sanar y, y creo que es el camino. Qué guay. Y entonces, ¿cuál dirías que es esa...? Porque al final la incertidumbre es normal, ¿no? Que esté ahí porque uno cuando no lo ve es difícil creerlo, lo ideal es ya tenerlo en mente, ¿no? Pero cuando no estás ahí aún es como dices, buah, ¿me podré recuperar del todo? Sí, ¿no? Después de llevar tanto tiempo, ¿no? Es una duda común, súper común. Pero bueno, estás en ese proceso al final de irte descubriendo a ti, ir fortaleciendo cada vez más y al final el límite no lo sabes hasta que no empiezas, ¿no? Hasta que no le vas poniendo toda la acción y le vas
y vas currándolo hasta que dices, hostia, hasta aquí he llegado, ¿no? Igual tú, no sé hasta qué punto te esperabas poder llegar a donde estás ahora, ¿sabes? Después de lo que del tiempo que llevabas, digamos. Después de 3 4 años, si te esperabas, digamos, llegar al punto donde estás ahora de decir, hostia, pues puedo volver a hacer flexiones, puedo volver a hacer dominadas, puedo volver, yo qué sé, ¿sabes? Hacer todos los ejercicios. No sé si era algo que te esperabas o también en ese punto también te costaba verlo, digamos. No, o sea, yo una vez que hablé contigo y hice la llamada, vi sentido a todo, entonces Ok, no lo dudé y simplemente me dejé llevar perfecto. a todo lo que tenías que mostrarme y hasta yo simplemente vi cómo todo eso se iba implementando en mi día a día, cómo mi cuerpo iba reaccionando. Entonces, mm, me generó claridad, la verdad, el hecho de entrar a la formación contigo. Guay. ¿Y qué lo ves de distinto a lo que ya habías probado? Es decir, ¿qué lo diferencia lo que hemos hecho de otros fisios o médicos a los que hayas estado? Pues cualquiera me ha podido decir que he tenido zonas sobrecargadas, que he tenido, no sé, o sea, se iban directamente a alguna parte de mi cuerpo específico diciendo, aquí está el problema. Pero nadie me dijo en ningún momento que el posicionamiento de mi hombro, el posicionamiento de mi escápula era incorrecto. Entonces me da más sentido eso, porque es lo que te dije, yo con la cinta estuve fortaleciéndolo todo, Claro, pero no hubo mejora. Entonces a mí me da más sentido que yo sé cómo está posicionado durante toda mi vida y he visto que tenía los hombros muy caídos, pero como es mi zona de confort, tampoco hacía nada. Y siempre he tenido la creencia de que hay que sacar pecho. Entonces he estado contrayendo cápsulas, entonces realmente está haciendo los dos movimientos antinaturales que el cuerpo no necesita. Entonces ya a raíz de eso ha sentido común.